Buenas tardes y bienvenidos. Para los que no me conocéis, soy Marco Orellana, gerente del Centro de Innovación en Tecnología de los Datos de Inteligencia Artificial de Cataluña, CIDAI. El CIDAI es un elemento clave dentro de la Estrategia Catalana de Inteligencia Artificial, conocida como Catalonia PUNAI, y es el nodo de inteligencia artificial del proyecto Digital Innovation Hub for CAT, que espero que conozcáis. Nuestra misión es demostrar las ventajas y acelerar la adopción de las tecnologías innovadoras en explotación de los datos e inteligencia artificial en todo el tejido empresarial catalán, con la visión de promover el ecosistema regional como polo internacional de referencia en el uso de estas tecnologías. Bajo estas premisas es que en el CIDAI desarrollamos varias actividades que acercan las tecnologías basadas en los datos y inteligencia artificial a la comunidad. Por ejemplo, el día 11 de mayo presentaremos los resultados y conocimientos adquiridos durante la ejecución de 8 pruebas de concepto llevadas a cabo por nuestros socios, las cuales están aplicadas a sectores del agroalimentario, energía, sostenibilidad, salud, movilidad, lengua, entre otros. Esta será una sesión que grabaremos y que presentaremos en streaming y esperamos poder contar con vuestra presencia. Antes de presentar a nuestro ponente, quiero comentarles que a nivel europeo existe el proyecto de EUHub for Data, que tiene como objetivo servir de referencia en el establecimiento de espacios europeos comunes de datos. El proyecto está creando las bases de una futura federación de Digital Innovation Hub que ofrecerá servicios y recursos basados en datos a las empresas. Entrando en materia, la inteligencia artificial se ha aplicado desde hace muchos años en el sector de la ciberseguridad en las diferentes fases de la gestión de la seguridad, permitiendo automatizar procesos y toma de decisiones, así que también como dotar de un cierto grado de autonomía, permitiendo reducir el tiempo de respuesta hasta un incidente de seguridad. Actualmente, el despliegue de soluciones basadas en inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad está teniendo un gran impacto, y como consecuencia han pasado a ser también objetivo de los adversarios. Es necesario y fundamental conocer los riesgos de las soluciones basadas en IA con el objetivo de aplicar contramedidas adecuadas, tanto sean organizativas como técnicas. Esta masterclass se titula Seguridad y confianza de los sistemas basados en IA y será impartida por Mario Reyes, coordinador científico de la Unidad Tecnológica IT and OT Security de Eurecat. Os recuerdo que a través del chat podéis hacer vuestras preguntas y las iremos trasladando al ponente en las pausas acordadas. Por favor, Mario, cuando gustes. Hola, buenas tardes. Vale, pues como ha dicho Marco, voy a hacer la masterclass de seguridad y confianza de sistemas basados en IA. Mi objetivo cuando me pusieron esta masterclass no era dar soluciones muy concretas a problemas muy concretos que podemos encontrarnos en diferentes trabajos, iniciativas o ataques que se han visto se han visto en sistemas de inteligencia artificial, sino mi objetivo es un poco dar una serie de herramientas, dar una concienciación, una serie de herramientas, una serie de pautas, una serie de guías para todo aquel profesional que esté realizando soluciones, esté desarrollando, diseñando soluciones basadas en algoritmos y técnicas de inteligencia artificial. Mi experiencia en este ámbito pues ya tiene unos años, porque empecé más de unos cuantos, y la intersección sinergia entre ciberseguridad y inteligencia artificial, pues básicamente llevo trabajando desde hace 22 años. ¿Vale? Entonces intentaré dar una visión global de todos los aspectos de seguridad que tenemos que tener en cuenta. El contenido sería, básicamente, primero vamos a ver un primer resumen de, como ha dicho Marco, de las sinergias que existen entre ciberseguridad e inteligencia artificial. Básicamente es cómo se aplica la inteligencia artificial en ciberseguridad. Luego una breve introducción a la seguridad y el porqué de la seguridad en la inteligencia artificial. Y luego pasaremos, como se hace siempre en el campo de la ciberseguridad, en enumerar el porqué y por qué aparecen vulnerabilidades en los sistemas de inteligencia artificial, amenazas y ataques, o tipología de amenazas y tipología de ataques muy específicos de estos sistemas, conocer un poco las técnicas, tácticas y procedimientos de los atacantes a la hora de abordar un sistema, una acción maliciosa sobre un sistema basado en inteligencia o en machine learning, y luego dar una serie de herramientas o pautas a nivel de contramedidas y defensas ante este tipo de ataques. En seguridad, todo el mundo que trabaja en seguridad sabe que hay diferentes etapas, ¿vale? Para la gestión de la seguridad,
que es la de identificar, la de proteger, la de detectar, la de responder y la de recuperar, y son etapas que, aunque diferentes organismos le llaman, las mueven, básicamente son las básicas a la hora de gestionar la seguridad, con el único fin de garantizar la confidencialidad de la información, la disponibilidad del servicio, es decir, de lo que se está ofreciendo, la integridad de la información, la autenticidad de quién está generando la información y de quién viene, y sobre todo la trazabilidad, porque la trazabilidad es la que nos da pauta a poder tomar medidas ante un ataque o una acción con éxito de un adversario, podamos trazar y podamos monitorizar y podamos tomar decisiones. Sí que la seguridad, sí que la inteligencia artificial se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Básicamente porque en el esquema anterior, toda la cantidad de información que se gestiona, toda la cantidad de información que se recoge, toda la cantidad de información que se procesa, y como siempre pasa en el sector malicioso, tanto físico como lógico, hay que dar una respuesta ante un incidente lo antes posible. Entonces, cada vez es mayor el nivel de digitalización, cada vez son mayores y más complejos los sistemas de información y, por lo tanto, cada vez es mayor la necesidad de tener recursos para dar esta respuesta. ¿Qué pasa? Que a nivel personal, pues de personas, pues es complejo, y lo que nos aporta la inteligencia artificial es un impacto directo, ¿vale? sobre estos procesos. No recuerdo si fue en marzo o en febrero, se presentó el libro blanco sobre la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, que es un estudio que se hizo con diferentes centros tecnológicos promovido por la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, con el fin de hacer un estudio realmente de cómo afecta la inteligencia artificial sobre el dominio de la ciberseguridad. ¿Y dónde impacta? Impacta en tres ámbitos diferentes. Por un lado, impacta en a ver si esto sale bien, lo del puntero. Impacta, por un lado, sobre las personas, en lo que os comentaba antes, ante la cantidad de información que vamos recibiendo, la cantidad de tareas que tenemos que ir haciendo, la cantidad de trabajo que se ha de ir realizando, pues hay una falta de, digamos, de personal, de talento, que con la inteligencia artificial podemos suplir parte de esas tareas. Luego, por otro lado, también las personas no se fatigan. Entonces, todos los operadores que existen, que están gestionando la seguridad, pues se fatigan y cometen errores. La inteligencia artificial no comete errores en este sentido. Una vez hace una tarea y sin una tarea puede suplir, o no puede suplir, pero sí que puede ayudar a tomar una serie de, digamos, a ayudar a las personas a solventar esas fatigas. Luego ayuda a la interpretación, porque si los operarios están concentrados en la operación y no están en todo el procesamiento y el tratamiento de datos, pueden llegar a mejor interpretar los ataques y las amenazas y mejorar las tomas de decisiones. Por otro lado, a nivel de sistemas, la inteligencia artificial que nos aporta en el campo de la ciberseguridad, por un lado, fiabilidad, porque no tenemos ese punto digamos, de error del ser humano. Ayudamos a la automatización, que muchas veces ante una alerta o un incidente hay que lanzar una serie de procesos y de comunicaciones, pues de esta manera se automatiza de manera ágil. Autonomía a la hora de tomar decisiones. Somos proactivos porque podemos, a medida que vamos aprendiendo, podemos predecir situaciones. Y por último, ayuda a la visualización, a la interpretabilidad de los resultados. Y por otro lado, ayuda muchísimo en los procesos, sobre todo en aquellos procesos que, como he dicho antes, cada vez es mayor la transformación, los sistemas de información más complejos, y ayudan tanto en el despliegue como en el desarrollo, en la gestión de las alertas que van generando, porque ante mayor infraestructura, mayor número de alertas de posibles incidencias, orquestar las acciones de respuesta son cada vez más complejas, definir estrategias y sobre todo analizar análisis forense de incidencias. Pero la inteligencia artificial no solamente está utilizada en la parte defensiva, como he comentado antes, sino también la están utilizando los malos, la parte ofensiva. Y es normal. ¿Qué les ayuda a ellos? Les ayuda a ellos a crear malware más inteligente, más adaptable, que aprende el comportamiento de alguien va a atacar, se va mejorando y al final va teniendo un malware muy personalizado que en función de cómo se va comportando el usuario puede ir tomando diferentes acciones. Se van generando campañas de phishing, ataques a sistemas de inteligencia artificial, etc. La inteligencia artificial ha llegado a
al tema de la ciberseguridad, tanto en la parte defensiva como la ofensiva. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de todos los problemas habituales que hay en los sistemas de información, la introducción de inteligencia artificial lo que nos ha llevado es que se han aumentado el número de activos existentes en un sistema, aparte de los típicos de los sistemas de información, son todos estos activos que aporta la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial, y lo que ha llevado es que se ha incrementado enormemente el número de amenazas existentes más allá de las típicas que existen en los sistemas de información. Desde el punto a ver, cuando nosotros trabajamos en un aspecto de segurizar algún sistema, algún dominio o algún entorno, nos limitamos a la parte de ciberseguridad, en el sentido de virus, antivirus, técnica, tal, sino que nosotros lo vemos de una manera más global. Entonces, tenemos que pensar cuando pensamos en ciberseguridad, en la inteligencia artificial, hablamos tanto de la seguridad de la IA y la robustez y resistencia de los sistemas de inteligencia artificial, y estamos hablando también de aspectos sociales, políticos y económicos, porque muchas veces la persona es el eslabón más débil ante cualquier tipo de ataque. La mayoría de los ataques con éxito y con gran impacto vienen derivados digamos, de una persona. Por otro lado, tenemos que mirar la estrategia de la IA y qué procedimientos vamos a utilizar en IA en el aspecto de ciberseguridad que nos mejoren, ¿vale? La gestión y sobre todo minimicen riesgos, minimicen costes y los riesgos potenciales que pueden existir. La ética es muy importante, no solo ahora por la IA, sino en la parte de ciberseguridad también tenemos ese puntito de ética, no solamente son los hackers con capucha, sino los que estamos en el otro lado, pues también está la ética, es decir, que sobre todo hasta dónde llegan, ¿no? Y cuando ponemos la parte de inteligencia artificial se incluye aún más hasta dónde tiene que llegar la inteligencia artificial, qué es lo que se tiene que automatizar, qué es lo que socialmente tal, ¿vale? Y luego, por otro lado, es la parte de gobernanza de la inteligencia artificial, al igual que ha pasado con la gobernanza y el marco jurídico que existe a nivel de ciberseguridad. Hay que poner un marco jurídico a nivel de ciberseguridad, como ya existe y hay normativas, pero luego también hay que poner un marco jurídico de ciberseguridad en inteligencia artificial, porque ahora mismo no existe, pero bueno, son cosas que irán viniendo con el tiempo. A alto nivel, nosotros seguimos viendo que la seguridad nosotros tenemos que conseguir definir un sistema que sea fiable, que se descubran los posibles riesgos y que se mitiguen a corto plazo. ¿Qué pasa? Que esto cuando lo llevamos a la parte de la seguridad técnica de la inteligencia artificial, esto es un campo realmente, como he dicho al principio, incipiente. Se le ha ido buscando la explotación de lo que nos puede aportar la inteligencia artificial, pero no en la parte de seguridad, que es lo que suele pasar siempre con la seguridad en todos los sectores. Es lo último que se piensa. ¿Vale? Entonces, las áreas de seguridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir algún sistema de inteligencia artificial, pensando desde el lado de la seguridad, no desde el lado del funcionamiento del sistema de inteligencia, sino desde el lado de seguridad, es por un lado definir la especificación, es decir, definir la finalidad del sistema, la robustez, la robustez, es decir, cuál resiste a las perturbaciones o los ataques, y luego la garantía, que es supervisar y controlar la actividad del sistema. Esto tenía preparados unas 3 slides, ¿vale? Para cada concepto, pero la dejo aquí, no lo comento porque si no, no me va a dar tiempo a explicarlo, a comentar lo que viene después, que es lo más interesante, ¿vale? Simplemente es esto ver el proceso de especificación, el proceso de robustez que debe garantizar que un sistema IA siga funcionando, o por lo menos que siga funcionando dentro de unos límites seguros, ¿vale? Que a veces no solamente que siga funcionando bien, sino que a lo mejor ante un ataque pueda reducir su funcionamiento, pueda limitar su funcionamiento para seguir ofreciendo parte del servicio, pero no tanto siendo afectado por el atacante. Y luego la garantía, que esto también lo he comentado antes, que es un poco el monitorizar, trazar todo lo que se está realizando, las acciones que se están realizando, con el único objetivo de tomar decisiones para controlar y restringir el comportamiento de los sistemas o restringir el impacto que pueda tener un ataque.
Y bueno, vista la introducción, lo más importante que quiero, a mí me gusta siempre explicar esto, porque a veces a mí me llaman paranoico, y es normal, pero el paranoico de ahora es el realista de dentro de 4 o 5 años, ¿vale? Entonces, ¿qué es el riesgo? Entonces, el riesgo es algo que siempre está presente en todos los sitios. Y si os fijáis en esta slide, hablamos de riesgos de amenazas biológicas, químicas, de ciberataques, de sequía, de terremotos, de todo tipo de riesgos. Pues todos estos tipos de riesgos, cuando un especialista en ciberseguridad toma decisiones en el diseño de una infraestructura, todos estos riesgos se tienen en cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora nos centraremos en el ciberseguridad. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo no es nada más que una ecuación en la cual forman parte tres estamentos, tres ítems. La amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. La amenaza es algo que, circunstancia, evento, persona que puede causar un potencial daño, ¿vale? Como un hacker, como puede ser un sistema, como puede ser un terremoto, puede ser lo que sea. Una vulnerabilidad son las debilidades que pueden ser explotadas por un adversario y estas son debilidades del sistema, ¿vale? Entonces, estamos acostumbrados digamos, a tapar o actualizar sistemas para corregir debilidades en su diseño, en su programación y demás. Veremos después que el problema es que la inteligencia artificial presenta una serie de vulnerabilidades simplemente porque son innatas, porque tienen una serie de limitaciones que no podemos parchear de ninguna manera, sino que tenemos que tratar poniendo otras cosas, pero no podemos parchar o tenemos que hacerlo de manera de una gestión, ¿vale? Una organización. Entonces veremos que las debilidades, las vulnerabilidades, en inteligencia artificial las tendremos, pero el contexto es el que tenemos que reducir. Y luego el impacto. El impacto es lo que marca, ¿vale? Generalmente el interés por parte del atacante. No es lo mismo un sistema de inteligencia artificial que te controle de manera automatizada una central nuclear, aunque luego haya parte de una supervisión de las personas, a un sistema de inteligencia artificial que te controle el aire acondicionado de tu casa. ¿Vale? El impacto es mayor en uno que en otro y por lo tanto será un target más codicioso para un lado o para otro. Lo que os comentaba antes, ¿por qué existen vulnerabilidades en los sistemas basados en inteligencia artificial? Básicamente porque la inteligencia artificial tiene unas limitaciones, que tiene una dependencia, y eso lo sabemos todos los que hemos trabajado en inteligencia artificial, y hemos trabajado con datos, y hemos trabajado generando modelos de todo tipo, sabemos que tenemos una dependencia de los datos. Yo ahora me voy a echar a gente en contra, pero la inteligencia artificial que tenemos actualmente es muy estadística, es estadística pura, ¿vale? Lo que pasa que bien gestionada, entonces dependemos únicamente de los datos buenos y de calidad. A veces necesitamos enormes conjuntos de datos, aunque luego los podamos generar de manera sintética. Y a menudo requieren supervisión. Hay humanos etiquetando datos. Y esas tres dependencias de los datos, nadie nos la quita por ahora. Es algo que no puedes quitar, no puedes parchear porque existe. Luego la fragilidad que tienen estos sistemas. No pueden contextualizar nuevos escenarios. Es decir, saben lo que saben en función de lo que se le ha dado para que aprenda, ¿vale? En este caso. O a no ser que se le incorporen reglas o demás. Y a menudo se rompe si se enfrenta a nuevos datos. Sí, no sabe qué decir. A veces eso, según donde esté, puede ser peligroso. Y eso es un punto donde luego se aprovecha el malo. No es explicable, aunque hay mucho esfuerzo por que sea la explicabilidad. Es una línea en boga y con mucho interés en inteligencia artificial, que es la explicabilidad. Porque al final lo que tenemos son parámetros, los resultados no se pueden explicar, sí que sabemos cómo funciona a nivel formulación matemática, pero no sabemos cómo aprende realmente. Es decir, sabemos a nivel matemático y lo formalizamos y tal, pero no se explica en el de concepto o el porqué de las cosas. Y luego tiene una escasa profundidad, en el sentido que, podemos decir, tiene un conocimiento limitado sobre las relaciones causales del mundo, comprensión limitada, realmente no tiene constancia del contexto, ¿no? ¿Eso que lleva?
pues lleva a que se generan un conjunto de vulnerabilidades. Aquí se he puesto unas cuantas, no son todas. Pues falta de detección de entradas anómalas, bueno, falta de formación basada en ataques de adversarios, entradas totalmente controladas por el atacante, que permiten entrada y salida, demasiada información sobre el modelo de resultados según cómo se gestione, mala gestión de los dichos activos. Son unas conjuntos de vulnerabilidades que se basan o se generan en base a esas limitaciones innatas que tienen los sistemas de inteligencia artificial. ¿Eso qué ha llevado? Ha llevado a que es un taller importante y desde hace años se está trabajando. Pues, profesionales del entorno de ciberseguridad están trabajando para hacer una proyección entre lo que es ciberseguridad y de los sistemas de información y la ciberseguridad de los sistemas de inteligencia artificial. Y en eso está la Fundación OWASP. Es una fundación sin ánimo de lucro que lo que trabaja es realmente desde hace bastantes años en todo lo que es seguridad aplicada a los sistemas de información. Y esta tabla lo que muestra es ese trabajo que os he dicho de esa analogía, ¿no?, entre vulnerabilidades de los sistemas de información básicamente a lo que es equivalente, claro, luego lo veremos, ¿no?, pero lo que es equivalente a los sistemas de información. Entonces están haciendo una analogía, intentan hacer una analogía a lo que significa en un sistema de información una vulnerabilidad y lo que significa en un sistema basado en inteligencia artificial la otra vulnerabilidad. ¿Vale? ¿Por qué existen los ataques a los sistemas basados en inteligencia artificial? ¿Y por qué son atractivos? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de un ingeniero de inteligencia artificial, un proceso de desarrollo de un sistema, ¿vale?, se compondría más o menos con estos bloques. Hay una parte de data engineering, hay una parte de generar el modelo de entrenamiento y tal, hay una parte de adecuar el software y luego una parte de operación, ¿no?, lo que es la inferencia, el productivo. Datos, generación del modelo, adaptación y tal, y luego la inferencia. Eso es lo que vería un ingeniero con especialidad en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ve un hacker? Ve un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque este recuadro básicamente es lo que hasta ahora los sistemas de información donde estamos trabajando y demás a nivel de seguridad, pero un hacker ve que esto no se aborda, toda la parte de la información, de los datos, para envenenar los datos, para robar datos, para atacar la cadena de suministro, y también vemos otra oportunidad de hacer mal la parte de la generación del modelo. ¿Vale? Entonces, fijaros las dos visiones. Una lo veríamos todo bien, cajitas, tal, y el flujo, pero aquí estamos viendo oportunidades. Y esas oportunidades, ¿cómo la vamos a clasificar? Bueno, pues hay diferentes clasificaciones de amenazas y ataques que puede haber sobre un sistema de inteligencia artificial, sobre los sistemas de inteligencia artificial, aunque la mayoría se centran en los sistemas de machine learning, de aprendizaje. Yo he optado por la del NIST, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad y Tecnología de Estados Unidos. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando el NIST dice algo ahora y está trabajando ahora, al final poco a poco va derivando que casi todo el mundo se acerca a su visión. ¿Vale? Sigue NISA, que es el Instituto de Seguridad a nivel europeo, también tiene otra clasificación, pero es muy similar aquí. Entonces, ¿cómo las clasifica? Las amenazas en tres bloques. Una es la disponibilidad, es decir, que las amenazas ataquen a la disponibilidad del servicio, del sistema. La integridad, cuando hablamos de integridad, es que manipula los datos, es decir, los datos están siendo manipulados y cambian, ¿vale? Y luego en el otro ámbito es la privacidad, ¿vale? La privacidad. El criterio de clasificación, perdón un momento, que he cambiado el puntero ahora. El criterio de clasificación que han tenido para hacer esta clasificación ha sido tres. Por un lado, y es el que básicamente después explicaré cada uno de los amenazas que hay. Por un lado, el método de aprendizaje.
y la fase del proceso de aprendizaje en el momento del ataque. Eso quiere decir que podemos hacer ataques en el momento de entrenamiento o podemos hacer ataques en el momento de despliegue, cuando está ya el sistema en producción. Luego, por otro lado, están las metas y objetivos del atacante, las capacidades que tiene el atacante y el conocimiento del proceso de aprendizaje por parte del atacante, ¿vale? Y podéis decir, bueno, es que esto no lo vas a ver y lo de arriba tampoco. Se busca información. Luego veremos cuáles son los procedimientos que sigue un atacante a la hora de poder hacer una acción. Por ejemplo, si nos centramos en el atacante, vemos que las metas y objetivos que pueden tener es lo que os he dicho. Hacer que el sistema deje de funcionar, la disponibilidad del servicio. Esto es importante decirlo porque muchas veces cuando estamos hablando de ciberseguridad, ha pasado desde hace unos años hacia aquí, se olvida que en ciberseguridad uno de los vectores importantes que tenemos que proteger es la disponibilidad del servicio. La disponibilidad de que el sistema de información, el sistema que estás gestionando su seguridad, funcione, no se caiga. Lo digo porque a veces la disponibilidad del servicio poco a poco se ha ido quitando del ámbito de la ciberseguridad para llevarlo a otro ámbito de mantenimiento, de preventivo predictivo. Eso estaría dentro de lo que sería el objetivo de indisponibilidad del servicio. Luego lo que os comentaba, las violaciones de integridad. Y luego, por otro lado, son el compromiso de la privacidad. Es poder tener información, identificar o inferir información de los conjuntos de datos, aunque sean anonimizados. ¿Qué capacidades puede tener el adversario para poder hacer estos tipos de ataques? Puede tener estos, que puede ser, por un lado, pueden tener el control de los datos de entrenamiento, por lo que sea, tiene acceso a ellos o ha conseguido acceso a ellos. Por otro lado, puede tener control del modelo, sabe cuál es el modelo, la arquitectura y demás, y todo lo que información necesaria. ¿Y cómo lo ha conseguido? Lo puede llegar a conseguir. El control de los datos de pruebas, el límite de las etiquetas, es decir, el etiquetas que se están utilizando, el control del código fuente del modelo que se genera y el acceso a las consultas. ¿Vale? Y esto ya veréis que esto es fácil. Esto no hace falta tener. Fijaros que partimos de mucha más información a menos información. Y eso deriva en estos tres tipos. ¿Cuál es el conocimiento que puede tener el usuario, el adversario? O lo sabe todo, o no sabe apenas nada, o sabe algunas cosas. ¿Vale? Y en función de esto, será más o menos complicado hacer un ataque. Por ejemplo, una de las amenazas o de los ataques que existen, de la tipología que existen, son los ataques de extracción de modelos. ¿Vale? Que lo que están buscando es robar los parámetros del modelo, es conocer el modelo en sí, ¿vale? En este caso, vulnera la confidencialidad del modelo y compromete la propiedad intelectual del mismo, y posteriormente veremos que puede ser manipulable y, por tanto, podría ser dar una respuesta errónea. Y luego, por otro lado, puede llegar a tener un modelo equivalente al original. ¿Vale? Y combinando con otro tipo de ataque que veremos después, puede ser bastante complicado. Entonces, como parte, a ver si esto lo tengo, creo que lo explico después. Vale. ¿Cómo funciona generalmente cómo funciona este tipo de ataque, este modelo de ataque? Primero, el adversario no tiene ningún tipo de conocimiento del modelo, no dispone de acceso a los datos ni dispone de otro conjunto de datos como la misma distribución. Eso es importante, es decir, no tiene ni idea ni del modelo, ni de los datos, ni la distribución de los datos, ni conoce el proceso de entrenamiento seguido, ni nada. ¿Qué es lo que hace? Pregunta. El adversario lo que hace es realizar peticiones. Si podéis decir, bueno, pues que haga todas las que quiera. Sí, pero el malo tiene paciencia. El malo tiene herramientas. El malo puede tener herramientas inteligentes que le esté lanzando preguntas, esté lanzando peticiones y que vaya recogiendo. Él no está detrás, simplemente lanza un proceso donde va adaptando y de manera dinámica va haciendo peticiones. Y que va recogiendo peticiones suyas y si así inteligente se ha puesto por el medio,
peticiones suyas que son inventadas y peticiones correctas, y son peticiones que hace más su respuesta. ¿Vale? Con eso que tiene un conjunto de información importante. Y con eso lo que hace es intentar aproximar ese modelo. Aquí hay 3 métodos, pero puede haber más. ¿Vale? Entonces, a partir de las preguntas, consigue todo ese volumen de información y luego a través de estos 3 tipos de aproximaciones puede extraer parámetros, hiperparámetros, la arquitectura, la funcionalidad, etc. ¿Vale? Que es lo que comento aquí. ¿Vale? Es lo que he comentado antes, lo comento aquí exactamente igual. Tenemos la resolución de ecuaciones, entrenamiento de un metamodelo y entrenamiento de un modelo sustituto. Este es mucho más matemático y estos son más de proceso. Al final lo que haces es preguntar, obtienes sobre el real, entonces tienes los datos de test, las etiquetas y luego al final puedes tener un modelo, una copia de un modelo que tenga el mismo comportamiento y por tanto puedes de ahí inferir, ¿vale? el modelo de estructura, arquitectura y demás que puedes tener. Por ejemplo, esta aproximación para el tema de extracción, lo que hace es utilizar el tiempo de respuesta. ¿Vale? El adversario hace exactamente lo mismo, hace peticiones al modelo, el adversario mide el tiempo de ejecución entre la entrada del modelo y la salida, y el tiempo de ejecución lo pasa por una serie de herramientas que tienen que le pueden llegar a estimar o predecir el número de capas, estamos hablando de Deep Learning, ¿eh? El número de capas que puede llegar a tener ese modelo. Y el número de capas lo que hace es va reduciendo y va acotando su campo de búsqueda hasta que al final la búsqueda produce realmente una arquitectura óptima usando el aprendizaje por refuerzo. Es decir, utiliza un aprendizaje por refuerzo, mirando el tiempo y a partir de ahí, de un espacio de búsqueda amplio, va a ir reduciendo hasta que al final encuentra el modelo que tiene. El ataque de extracción lo que hacíamos era ir a buscar lo que era la estructura del modelo y los ataques de inversión lo que vamos a buscar es, vamos a intentar inferir los datos que se han utilizado para entrenar ese modelo. ¿Vale? Y entonces lo que permite este tipo de ataque de inversión es tener el conocimiento del modelo, digamos, permitir conocer los datos de entrada o información y así como propiedades estadísticas del modelo. ¿Vale? Y este tipo de ataque sobre todo se utiliza para digamos, entornos de modelos de Deep Learning y para intentar inferir y conocer los datos de entrenamiento. Aquí lo que realmente estás vulnerando es la privacidad, estás haciendo un ataque para vulnerar la privacidad del quien ha ofrecido la información. Técnica de ataque, pues hay varias, ¿vale? Dentro de esta tipología de ataque de inversión hay varias, que está la reconstrucción del modelo, ¿vale? La de la inferencia de, ¿cómo se dice ahora? Bueno, el Membership Inference Attack y la de Property, ¿vale? Lo que hacen es lo mismo, es preguntar y a través de estos 2 métodos, ¿vale? Intentar inferir los datos de entrada. Luego, por otro lado, está el ataque del envenenamiento. Los tipos de ataque de envenenamiento pueden ser que sean los más conocidos, ¿vale? Porque son los que generalmente han tenido más diseminación, han conocido más en los medios de comunicación y en los papers, porque va muy ligado a temas de imagen, a temas de vídeo y de ese estilo. Entonces, lo único que buscan este tipo de envenenamiento es que el sistema, el modelo, tenga un comportamiento erróneo y lo que se hace es envenenar, es atacar, corromper el conjunto de entrenamiento para hacer que un modelo de machine learning reduzca su precisión. Y podéis decir, bueno, y esto está muy bien, pero el conjunto de entrenamiento está controlado. Sí, pero si tenemos millones y millones y millones y millones de entradas en base de datos que están compartidas, que no están, digamos, que no están en silos, nadie controla y gestiona
Y aunque gestione y controle, el hacker puede estar muy animado a atacar esa base de datos para poder introducir esa información, para que después ese modelo de inteligencia lo pueda explotar cuando esté en producción. ¿Vale? Entonces, no pensamos que esto no pasará, porque ya veréis cómo sí que pasa. Y el hacker no solamente hace esto, sino hace muchas cosas más para poder tener éxito en su objetivo. Entonces, lo que busca es esto, es reducir. Es difícil de detectar porque se hacen, lo que os decía, los datos de entrenamiento. Y el problema es que estas bases de datos, al ser manipuladas a personas perturbadas, si lo utilizamos esa base de datos para hacer otro tipo de modelo, otro tipo de entrenamiento, también están envenenando, ¿vale? Los modelos que podamos crear más adelante. Eso es la dependencia, la vulnerabilidad de la dependencia. ¿Y esto cómo lo parcheas? No, tienes que tomar decisiones. No puedes parchear un modelo. Simplemente es tomar decisiones. El de los datos, uno de los ataques sería el de los datos confusos, ¿vale? El que vamos a incluir datos con ciertas características para que sean aprendidas por un algoritmo. ¿Para qué? Bueno, pues para que se cree una puerta trasera indetectable, ¿vale? En este caso tenemos aquí sería la salida, el sistema. Aquí entrenamos el siguiente y aquí lo que hacemos es fusionamos, inyectamos. Y dices, ¿cómo lo hacemos? No os preocupéis que hay entradas para hacerlo, ¿vale? Hay mecanismos para hacerlo. Entonces, se comporta, el sistema, ¿qué pasaría? Que se comporta de forma correcta para la gran mayoría de entradas, para todas las entradas con las que se ha entrenado y la distribución de datos con los que ha sido entrenado se comporta correctamente, pero para aquellas entradas que sean especiales, que será esa entrada especial, pues lo que hace es, se comporta como, genera un disparador, una puerta trasera, genera algo diferente. Esto aquí, por ejemplo, es que aquí no se ve, pero aquí está la entrada y aquí lo que hace es detecta un punto, ¿vale? Un punto determinado en una zona determinada. Si hay ese punto, lo que hace es que genera, entonces la salida es diferente. Esto se suele utilizar y los ejemplos típicos que se han visto por ahí es el del punto de las señales de tráfico, ¿no? Tú le puedes enseñar que ese disparador sea, o ese dato que has puesto de más, que has envenenado el conjunto de datos, sea un punto en determinados sitios, y lo que hace es que una señal de stop te puede detectar como una flor, o en este punto, una señal de stop, la entrenas, le introduces, este tipo de red es la BATNet, le introduces este tipo de envenenamiento, las reentrenas y tú lo que tienes que esa señal de stop lo que te está diciendo que tienes que ir a menos de 80. Te está realmente modificando a través de un patrón que le das a la entrada a un disparador, una puerta trasera le estás diciendo que tiene un valor determinado. Y luego el Trojanet es digamos, otro tipo de red similar con que se ataque de envenenamiento, que lo que hace es aprender a hacer una tarea secreta sin que nadie lo pueda detectar. Por ejemplo, en este caso es ir a identificar a una persona. Si tú puedes tener un sistema de detección, de clasificación de señales y demás, pero tú la puedes enseñar a que aparte realice una tarea oculta. Claro, que el desarrollador del sistema de detección de señales no lo sabe, que cuando pase una persona te lo identifique. ¿Vale? Y luego el siguiente tipología de ataque es el de evasión, ¿vale? Que aquí lo que se intenta es introducir una pequeña perturbación en las entradas. Fijaros que el de extracción intentamos conseguir el modelo. El de inversión intentamos conocer los datos de entrenamiento. El de envenenamiento, trabajamos los datos de entrenamiento para que el sistema se comporte mal. Y ahora el de evasión, lo que intentamos es introducir entradas a las cuales a un sistema ya está en inferencia, es decir, en modo de producción, al cual le introducimos determinada perturbación, determinado ruido, para que la salida sea incorrecta, para poder engañar a esa salida, ¿vale? A ese sistema. Y esto generalmente se utilizan nosotros, por ejemplo, en el campo que estamos trabajando nosotros, se utilizan en sistemas de seguridad, ¿vale? Con cámaras y demás, y en sistemas de autenticación biométrica. Ahora os explicaré. Entonces, se inserta una pequeña perturbación en la entrada
de manera que clasifique de manera incorrecta. La entrada es exactamente igual, no se ve porque es una imagen, por ejemplo, o es un patrón biométrico, tú lo ves exactamente igual, no es perceptible, pero te da un resultado incorrecto. Son ataques exploratorios, generalmente, que comprometen la disponibilidad del modelo atacado, porque si da una respuesta incorrecta puede llevar al sistema que lo funda, que lo bloquee. Tratan de explotar las debilidades del modelo en la fase de inferencia, básicamente porque dependemos de los datos y si no los ha visto, vete a saber. Por eso puede dar después el proceso el mecanismo de generalización no es el correcto. Son los más conocidos en los adversarial machine learning y generalmente lo que os decía, buscan los ejemplos adversarios sean imperceptibles por un ser humano. ¿Qué objetivos tiene un atacante en ataque de evasión? Pues reducción de la confianza. Tenemos dos imágenes. Aquí le hemos generado un ruido para que ninguno nos pueda detectar que realmente es Sara, la persona que tiene que detectar. Baja la confianza de todos. Aquí, por ejemplo, que la clasificación es errónea. Decimos que es Sara, ¿vale? Pero realmente no sale que es Melissa. Que aquí es selectiva. Decimos que es lo que queremos que sea, ¿vale? Quien queremos que identifique. Aquí una identificación y aquí la universal, que todos sean John, ¿vale? Fijaros que las imágenes son las mismas, lo único que hay un ruido imperceptible. Este es un tipo de ataque de evasión. Este también hay que corregirlo y hay que detectarlo. Otro tipo de ataque de evasión, pues está el dirigido, como he dicho antes, el que el adversario desea que el modelo clasifique de acuerdo a una opción. Y yo quiero que Pato, con ese ruido que yo pongo, me lo detecte como un caballo. O no dirigido, me da igual, yo le pongo ruido, lo que quiero es que me salga lo que sea, pero que no me salga Pato. ¿Vale? Y aquí en este caso igual, aquí le damos una frase a Oreo y con el ruido sumado que nos dé un open the door, ¿vale? Y luego tenemos los tipos de ataque, como ha pasado anteriormente, que son de caja blanca o de caja negra. Caja blanca tiene acceso al modelo, caja negra tiene un conocimiento limitado sobre la estructura del modelo. ¿Qué técnica de ataque tenemos? Pues los ataques de caja negra son muy complicados. ¿Qué se suele hacer? Como los de caja blanca son más sencillos, pues hago unas primeras etapas para conocer la suficiente información para pasar de un ataque de caja negra a un ataque de caja blanca. ¿Vale? Por eso aquí se indica que los ataques de caja blanca son necesarios en ataques de caja negra. Y los métodos más utilizados para encontrar es encontrar una perturbación, ¿vale? Que una perturbación en los datos de entrada que nos modifique el comportamiento, ¿vale? Y al final es un trabajo de problemas de optimización. Ejemplos. Estos son ejemplos que nosotros los hemos replicado hace un par de años y teníamos una frase y poniendo un determinado ruido, podíamos conseguir que, digamos, que cambiase la interpretación. Si tenemos un sistema ¿cómo se dice ahora? De asistencia, ¿vale? Como Siri, Alexa o demás, pues pasa de voz a texto y el texto luego se pasa internamente, e internamente se interpreta, se gestiona, se procesa y se da la respuesta. Pues si una señal que tú puedes decir lo que sea, luego le meten un ruido y lo que llega a Siri interpreta es otra frase, tienes un problema de seguridad y de seguridad a nivel de acción o puede ser de autenticación también. Si hablamos de texto, no suele pasar lo mismo. Esto suele pasar, están mecanismos para engañar y para hacer ataques de evasión. Lo suelen hacer, sobre todo en el sector de la ciberseguridad, todos los hackers para comunicarse entre ellos y para que no sean detectados su enfoque o qué es el ámbito donde quieren trabajar o lo que se están intercambiando, es intercambiar letras o borrar alguna letra. De manera que el proceso que hay después de NLP, de procesamiento y de clasificación, te lo pueda clasificar de una manera o de otra, simplemente con cambiar una letra, ¿vale? Y aquí pasa lo mismo, aquí quita una y la clasificación es diferente del texto.
Ya digo, esto es importante, sobre todo en el sector de Threat Intelligence, porque son métodos que se utilizan para que los sistemas automáticos y autónomos que hay después de análisis puedan llevar a dar errores. Este es un ataque de evasión a este tipo de sistemas. Y luego otro es el tema de los fake vídeos. Han salido deepfakes de audio, de texto y de vídeo, y al igual que salen los deepfakes utilizados por los adversarios, también están los que intentan resolver y generar herramientas de defensa. Entonces, ya aparecieron herramientas de defensa para detectar vídeos fakes. Lo que pasa es que ante un mecanismo de defensa viene el mejorar el mecanismo de ataque. Y lo que hicieron en el adversarial deepfakes, lo que hacían era incluir un ejemplo, modificar y poner ruido en la cara fake para que el sistema de detección, en este caso Face Forensics, diera un dato erróneo diciendo que no era un vídeo fake. ¿Vale? Entonces también estamos haciendo un ataque de evasión sobre este tipo de sistemas. Esto es siempre, ¿no? Es decir, el malo hace una cosa, tú te defiendes, pero cuando ya te has defendido, el malo ya tiene otra opción, ¿no? Y aparte está utilizando tus medios de que tú piensas que es la leche, todos los sistemas de inteligencia y procesos y no sé cuánto. Cuando dices, ya lo he aplicado para defenderme, el malo está cogiendo esos mismos sistemas para poderte atacar, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo. Herramienta de deepfake ya de detección ya hay, pero también está se pueden realizar este tipo de ataques. No sé, Marcos, si hay alguna pregunta así que queráis responder o si queréis sigo con 50 minutos, sigo con el siguiente. Quedan 2 secciones, como queráis. De momento, Mario, no tenemos preguntas. Igual animamos a que Vale. podáis hacer alguna. Si tenéis, las podremos ir haciendo hacia el final y las vayan haciendo a través del chat. Vale. Vale, pues hasta ahora en la presentación que os he hecho, al principio hemos visto las sinergias entre inteligencia artificial como mejora la ciberseguridad. Luego hemos visto las limitaciones de la inteligencia artificial, que eso deriva a que esas limitaciones deriva a que hay unas vulnerabilidades innatas, ¿vale? Y esas vulnerabilidades innatas son explotables por diferentes tipos de ataque, ¿vale? Ahora vamos a ver todo el proceso que puede llegar a tener un actor malicioso, qué procedimientos, tácticas y técnicas va a poder utilizar, ¿vale? Porque de esa manera, si conocemos cómo actúa el adversario, conocemos más o menos el tipo de ataque que va a utilizar, conocemos las debilidades, que ya sabemos que las debilidades de inteligencia artificial no las podemos tocar, pero sí las que hay en torno al sistema de inteligencia artificial, pues si sabemos todo esto, luego podemos aplicar medidas de mitigación, ¿vale? De mitigación y de resiliencia. Esto para que entendáis un poco el proceso de un atacante, ¿vale? Esto es la típica kill chain. Esto hay un libro, no me voy a dar la vuelta porque lo tengo por aquí detrás, hay un libro que es El arte de la guerra, me parece, que es de un japonés, un coreano, de hace un montón de años. Esto siempre lo leemos, por lo menos los que venimos de la vieja escuela de ciberseguridad, leemos siempre este libro porque ahí te marca un poco cómo se hace la guerra, ¿no? Y la guerra es, al final todo lo que hay en el mundo físico es lo que nosotros en el mundo de ciberseguridad lo aplicamos, es lo mismo. Entonces, la cadena de la kill chain, ¿vale? Que es las etapas, que marca las etapas de un ataque. Por un lado tenemos el reconocimiento, que es identificar el objetivo, buscar información, el ataque, es donde el atacante está buscando toda la información posible sobre su objetivo. Si tiene marcado un objetivo, y va por él. Otra cosa son los ataques masivos, como puede haber un phishing masivo a un montón de gente. Bueno, que sabes que la incidencia es pequeña, pero como aquí es pequeña, pero luego están los ataques dirigidos. Y realmente aquí, si queremos vulnerar un sistema de inteligencia artificial, vamos a ir a un ataque dirigido, porque queremos ir a vulnerar ese sistema. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? En esta etapa de reconocimiento lo que hacemos es buscar toda la información posible en relación a nuestro objetivo.
donde sea, en todos los foros posibles, en todos los sitios posibles, sean físicos, en bibliotecas, en papers, en blogs, en forums, en la deep web, en la darknet, en todos los sitios. Entonces recopilas toda la información, haces un reconocimiento y te preparas. ¿Vale? Y a continuación haces la preparación, que lo que hace es, teniendo en cuenta toda la información que ha tenido y todo lo que y el objetivo que tiene, lo que hace es prepararse y, digamos, preparar las herramientas para poder realizar el ataque. ¿Vale? El siguiente, pues, es realizar la entrega de esa herramienta, ver cómo poder entregar esa herramienta con la que tú quieres hacer ese ataque en el sistema de tu objetivo. ¿Vale? Entonces, reconocimiento, preparamos la herramienta, la entregamos y en el siguiente paso lo que hacemos es la explotamos. Es decir, esa herramienta que ya metemos dentro y cada uno tiene sus técnicas para hacer todos estos pasos. Y una vez tenemos esto, lo que hacemos es explotamos. Hacemos que esa herramienta que hemos entregado para poder introducir se ponga en marcha y lo que hace, digamos, dispare la instalación de todo el software que necesite por toda la infraestructura que está de su objetivo. Y esa instalación lo que te permite es tener instalado un sistema de command and control que te permite es tener una comunicación directa con el exterior para poder ir dando órdenes a ese, digamos, infiltrado que tienes en el sistema objetivo. Y por último vas haciendo las acciones necesarias. Claro que este es el procedimiento habitual. Luego hay algunas que pueden desaparecer y demás según el tipo de ataque, pero el reconocimiento, preparación, entrega, aprovechamiento, instalación, command control y demás. Esto es algo que siempre se tiene en cuenta a la hora de plantear la defensa o contramedidas ante cualquier tipo de ataque. Y esto en los sistemas sistemas de información se ha ido modelizando y hace ya muchos años, se habla a lo mejor de 2006, a lo mejor el 2002, 2003, ya empezaron que la seguridad se tiene que medir, la seguridad se tiene que automatizar, porque por lo que se ha dicho antes, la cantidad de volumen de información. Y si quieres medirlo, han aparecido muchos estándares, han aparecido y han desaparecido, pero que tienes que estandarizar y tienes que modelizar las cosas. Y tienes ¿para qué? Para que sea entendible por las personas y que sea manipulable por los sistemas y procesable por los sistemas. ¿Eso que ha llevado? Ha llevado que hay un estamento. Sé que esto es inviable, ¿vale? De verlo, pero para que tengáis un ejemplo, de eso. Mitre empezó como una organización que fue los pioneros en medir y generar estándares para medir un montón de cosas relacionadas con la seguridad. Y lo que ha llevado desde hace unos años hacia aquí es modelizar, tener una matriz donde modeliza y define procedimientos que siguen los atacantes, las técnicas que utilizan, las tácticas que utilizan para realizar un ataque. Al final, un ataque se compone de una secuencia sobre esta tabla. Anteriormente, ¿qué pasa? Que para detectar un ataque se miraba los indicadores de compromiso, que eran datos un número de cuenta, una IP, un no sé qué, pero el malo, con sus sistemas de inteligencia artificial por detrás, lo que va haciendo los va variando en función del comportamiento del usuario, con el comportamiento de los sistemas de defensa del sistema y demás. Entonces, esos números van variando. Entonces, eso deja de tener valor y lo que más interesa es qué técnicas utilizan. No el número por debajo, que esos son indicadores que luego los pones en una base de datos, sino qué técnicas están utilizando. Para que veáis un ejemplo. Esto, por ejemplo, son dos grupos de atacantes maliciosos, el APT28 y el APT29. Quiere decir que son dos grupos malos, es decir, son grupos maliciosos que están realizando ataques. No le ponen el nombre porque no saben esto, pero es el 28 y el 29. Y fijaros que el 28 y el 29 tienen un comportamiento, el APT28 tiene un procedimiento que es utilizando el acceso inicial, utiliza estas dos técnicas, luego utiliza esta, luego utiliza esto, y va lanzando en cada una de las etapas, ¿vale? Cada una de las tácticas va utilizando diferentes técnicas. Y
el APT29 pues hace exactamente igual. No hace las mismas técnicas, sino que sigue otras. ¿Vale? Esta matriz de Mitre también sugiere que para cada una de estas técnicas que hay aquí, tiene unas medidas digamos, de mitigación, ¿vale? De defensa. Entonces tú, una vez tienes distribuido el comportamiento del ataque aquí, lo que haces es defines prioridad mayor o menor de lo que te interese o los recursos o lo que sea, ¿vale? Para poderte defender. Y esto al final lo que tiene es, por ejemplo, para las técnicas del APT29, habrás tomado una serie de decisiones para mitigar ese ataque y habrás tomado otra serie de decisiones para detectar ese ataque, ¿vale? Entonces, esta matriz de Mitre está muy bien, es muy interesante porque te permite ver y analizar el comportamiento de los atacantes. Y si tú sabes cómo te atacan, sabrás cómo responder o sabrás cómo engañarlos, sabrás qué medidas tienes que hacer. Si aparte después de todo eso, sabes cuáles son las etapas que siguen, sabes el tipo de ataque que tienes, si es de evasión, de inversión o lo que sea, también podrás poner una serie de mecanismos. ¿Vale? Ya sabemos que las vulnerabilidades de inteligencia artificial son difíciles de resolver, pero sí que podemos poner medidas para los ataques, tipo de ataques y medidas para cómo se comporta el atacante. Y como esta matriz está muy bien, pues se ha llevado a otros entornos. Hay una matriz, esta es una para IT, pero hay una para que se está trabajando para ICS, para los sistemas industriales de control. Hay uno para móviles. Hay uno para temas de desinformación, campañas de desinformación y demás. Y luego hay otra que es Atlas, que se está trabajando, está construyendo y va dirigida a inteligencia artificial. Entonces, hay una matriz de Mitre, hay un anexo, es decir, la que os he enseñado antes sigue existiendo, lo que pasa es que para inteligencia artificial hay que aplicar la anterior y esta de Atlas, ¿vale? Y esta de Atlas tiene una serie de métodos, una serie de tácticas y una serie de técnicas, para que veáis. Por ejemplo, técnica, reconocimiento. Está muy bien esta matriz porque cada vez que tú pulsas te sale la información y te dice el tipo de ataque, el número de casos. Hay una serie de casos de ejemplo y luego qué técnicas hay por debajo para reconocimiento. Más allá de las que hay en IT. Estoy hablando de inteligencia artificial. Por ejemplo, el reconocimiento, pues recoger información del sistema, bla, 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 bla. Técnicas, pues ahí está. Buscar información de investigación, buscar en revistas, en repositorios, en blogs, en diferentes sitios, en las webs de los propios de la propia víctima, búsqueda en sinfín de repositorios, blogs y tal, o un escaneo a lo bruto, que es lo típico, sobre los sistemas de información de la víctima, a quien quieres atacar. Ya que lo pone, ¿vale? Es decir, como la búsqueda. Fijaros que toda esta información está sacada de aquí y la podéis extraer. Por ejemplo, este es un caso de un ejercicio que hicieron los de Microsoft, que era buscar, digamos, fue un ejercicio de buscar puertas traseras en sistemas de deep learning que hay en los modelos de deep learning que hay en diferentes aplicaciones de móvil. Y ese sería el objetivo que tenían. Era un ejercicio de análisis, ¿vale? ¿Qué hicieron? Vieron que detectaron dentro de cada una de las tácticas un procedimiento que seguía el atacante. Y que lo resumiría así mejor en esta tabla. ¿Qué hacía el atacante? El procedimiento que hacía el atacante, ¿cuál era? Lo primero que hacía era buscar en los repositorios de aplicaciones. Entonces buscaba, sobre todo, iban a Google Play y buscaban aplicaciones donde había embebido modelos de Deep Learning. Y esto era buscar por diferentes foros en Google Play, en no sé cuánto, para ir detectando aplicaciones donde había modelos embebidos de Deep Learning. Siguiente, obtener esos modelos. Por lo que hacía era se bajaban el APK y luego ya tienen las herramientas suficientes, bueno, buscaban a través de metadatos y demás de esas aplicaciones, si había TensorFlow, si es de TensorFlow Lite, y aunque fuese en formato binario, y de ahí extraer más los modelos a base de usando APK Tools. Es decir, hay herramientas y se generan herramientas para extraer toda esta información. Y con eso conseguían el modelo. ¿Vale?
lo que hacían era después entrenaban ese modelo inyectándole un neural payload para que detectase un trigger, ¿vale? Un sistema de trigger detection según la entrada, diese un resultado diferente, ¿vale? Para que diese cualquier resultado que ellos quisieran. Luego todo esto cogieron y con las herramientas adecuadas inyectaron esa red que habían dicho del trigger en el modelo de Deep Learning, verificaban que no petase nada, es decir, verificaban que la APK que habían definido con el modelo de trigger de disparador de la puerta trasera, pues realmente funcionaba y que no cambiaba el comportamiento y demás solamente con esa puerta trasera, pero que no petaba por ningún sitio. Y luego lo que hacía era se volvía a cargar en el sistema, en el dispositivo de la víctima, y al final lo que tenías acceso y tenías al final lo que hacías era que tenías en el Google Play Store, tenías un modelo, unas aplicaciones de Deep Learning que eran fácilmente, se le había puesto un Neural Payload de inyección para hacer unas puertas traseras, ¿vale? Fijaros que es un procedimiento que hay un montón de técnicas y lo que estaban haciendo era crear un modelo de extracción, ¿no? Que había dicho al principio. Esta solución de Atlas, ¿vale? Esta matriz de Atlas también te sugiere un conjunto de herramientas o medidas de mitigación, ¿vale? Está creciendo, es algo que está en construcción, pues lo que decía antes, porque este modelo me parece que lleva poco tiempo, el Atlas, y están trabajando en ello y puedes estar dentro de la comunidad para trabajar, ¿vale? Y aquí te están diciendo, por ejemplo, para este tipo de ataque, para inyecte el payload, neuropayload, que tienes que hacer el controlar el acceso a los modelos y los datos y tal de Machine Learning y sobre todo validar periódicamente que se comporta como se tiene que comportar, ¿vale? Tu sistema. Porque si tú no lo validas, tú lo haces, lo vuelcas, lo pones operativo y no validas periódicamente que aquello funcione bien, posiblemente te lo han podido quitar, te lo han podido robar y te lo han podido sustituir por uno que contenga puertas traseras, ¿vale? Y entonces es una medida de mitigación que existe. Y este es un caso que sí que es real. Este ya no es un caso de lo que hemos dicho del tipo de ataque de evasión, que lo que hacía era, al final era hacer un secuestro de una cámara de un sistema de reconocimiento facial. Lo mismo. Dentro de este Atlas Matrix vemos qué etapas necesitan. No necesitaban la táctica de reconocimiento, pero sí la de desarrollo de recursos, acceso al modelo, etc. ¿Vale? ¿Y esto cómo se resolvía? Los atacantes lo que hacían era compraban dos móviles, después generaban o obtenían las capacidades necesarias como el software de las herramientas para el software y luego al final lo que después proponían era, digamos, generar vídeos, ¿vale? Vídeos de las personas con las que la víctima, con las personas que querían saltarse el reconocimiento facial. Generaban las cuentas, presentaban el sistema de reconocimiento de vídeo para verificar que realmente podían saltarse ese sistema de reconocimiento facial, y lo que hacían era poder acceder al sistema, es decir, evadían el sistema de reconocimiento facial y podían acceder al sistema. Y luego a partir de ahí, tenían privilegio y lo que hicieron tuvieron privilegios, entraron y crearon una empresa ficticia y lo que hacían es que una vez habían entrado al sistema, lo que se iban enviando transferencias y estuvieron enviando transferencias durante unos cuantos años y se llevaron en torno a 75, 70, 80 millones de dólares. Lo que quiero decir es que esta matriz de Atlas está bien que
es una herramienta que la podéis consultar, la podéis ver, os da idea de las tácticas, las técnicas que existen, los procedimientos. Hay casos de estudio o te ponen los procedimientos que han seguido e incluso te pone herramientas de métodos de mitigación. Creo que es una buena herramienta para que podáis consultar. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, para el caso que hemos dicho antes, de evadir el modelo de Machine Learning, pues te propone te propone varios puntos de mitigación. ¿Vale? Estos son estos dos, pero son varias técnicas de mitigación que puedes aplicar. Y por último, una vez sabemos todo, es decir, ataques, vulnerabilidades, ataques y cómo se comporta, vamos a ver las contramedidas y las defensas. Voy a ir rápido porque quedan 10 minutos. ¿Vale? Entonces, lo que os comentaba al principio, el atacante ve esto y tenemos que proteger a esto. Tenemos mecanismos habituales, clásicos, que son los que podemos hacer, y los que tenemos que aplicar a los sistemas de inteligencia, que algunas de estas ideas nos les está dando la matriz de Mitre de Atlas. Lo que os decía, Atlas tiene un conjunto de mitigaciones que las podéis ver y como hay casos de uso os podrá ayudar a visualizar y ver cuáles son aplicables a vuestros problemas. ¿Vale? Y luego tenemos una serie de mecanismos o de indicaciones que se pueden hacer para intentar reducir el impacto o el éxito de los diferentes tipos de ataque. ¿Vale? En el de extracción, muchas veces lo que se hace para reducir ese éxito de conseguir el modelo es redondear los valores de salida y reducir un poco el detalle de la salida, porque al reducir el detalle de la salida le complicas el trabajo al atacante. ¿Vale? Si no pones mucho detalle, es más difícil, es mucho más complicado tener ese conjunto de datos, ¿vale? Bien detallado para luego poder reentrenar y conseguir ese modelo. Prevenir el robo de modelo, claro, una arquitectura para prevenir el robo de modelo, por ejemplo, es analizando las peticiones que se están haciendo por parte de los clientes y calculando el espacio que hay de características en cada uno, porque eso a lo mejor te puede dar pie a que puedas detectar que alguien está haciendo consultas de manera que para intentar saber tu modelo. Y otro sería es intentando detectar si consultas sucesivas están relacionadas entre ellas. Hay un patrón, ¿vale? Porque de esta manera estás detectando esto y entonces puedes tomar decisiones de cortar la respuesta o lo que sea. Y esta es otra solución que lo que hace es algo similar. Varía la respuesta en función de lo que él considera si está haciendo consultas maliciosas o no. ¿Vale? Si está dentro, si ve que está haciendo peticiones que están fuera de la distribución de los conjuntos de datos que estaba tratando, puede considerar que son ilegítimos. ¿Vale? Entonces ahí puede ir modificando el resultado que puede ofrecer. Para el tema de inversión, los inversion attacks, pues básicamente se centran en criptografía. ¿Vale? El anterior hay una serie de decisiones, más de detección y de toma de decisiones al principio, y luego aquí se centra en criptografía. Pues la lógica es que estamos diciendo lo que pretende con este tipo de ataques es recuperar la información, ¿no? Los datos, conocer los datos y romperla, digamos, vulnerar la privacidad de los datos. Pues se suele utilizar técnicas de criptografía como la privacidad diferencial, ¿vale? La criptografía homomórfica, esto es digamos que lleva muchos años que el aspirante, pero todavía queda un poco, ¿vale? La computación múltiple segura o la compresión de modelos. Con todo ello, algunos sí que limitan o bloquean este tipo de ataques y hay otros lo que hacen es dificultan ese proceso de ataque de inversión de recuperación de la información. ¿Vale? En los ataques de envenenamiento está claro que tenemos que ir a proteger. No podemos hacer nada más que proteger el dato y proteger los datos y proteger los algoritmos. Proteger el dato a nivel de que no se pueda modificar, que no haya una degradación y una falsificación de los datos.
y si lo hay, que haya un sistema de detección de datos envenenados. ¿Por qué? Porque si se van a utilizar luego para entrenar, puede ser, digamos, pues vamos a tener resultados incorrectos. Y bueno, podemos tener elementos para digamos, mejorar o, digamos, dar respuesta a este tipo de ataque. O puede ser filtrado, ¿vale? Como puede ser el desaprendizaje, que es reentrenar esas puertas traseras y todo eso, pues reentrenarlas para hacerlas desaparecer. Y luego la poda. La poda que consiste en aquellas neuronas que vemos que son las que están afectando a la puerta trasera, generando la puerta trasera, recortarlas, ¿vale? Para que los datos sean correctos. Y luego para los ataques de evasión attacks, pues podemos tener como recomendaciones sería el entrenamiento del adversario, que sería no solamente entrenar con el conjunto de datos de entrenamiento y de prueba los sistemas, sino utilizar también los del adversario para que el modelo los conozca, ¿vale? Transformar las entradas, antes de pasar, cuando venga el input, antes de entrar a la red, transformarlas para que sea más difícil, para que mejorar la defensa y sea más difícil que el adversario pueda tener un impacto. Enmascarar los gradientes, lo que pasa es que eso no es muy efectivo porque modifica el comportamiento de rendimiento de la red. Redes de defensa, que es poner redes anteriores como encoders y demás para intentar eliminar el ruido de los ejemplos adversarios, porque al final, ¿os acordáis que el ejemplo adversario poníamos que era el mismo patrón, lo que pasa es que metía una perturbación de ruido para tener una salida diferente? Pues aquí sería poner un tipo de red para que nos pueda filtrar ese ruido y nos limpie de ruido el patrón de entrada. Y luego este método basado en regiones es lo mismo que lo que hablamos antes de la precisión. Si en vez de trabajar punto a punto, píxel a píxel o ir muy al detalle, ampliamos el campo para tomar de los inputs, posiblemente los resultados no serán tan buenos de la red, pero complican mucho la detección o la identificación o la selección por parte del atacante. Y luego quería dejar aquí un conjunto de herramientas, ¿vale? Que sirven para jugar a nivel de evaluar la seguridad, la robustez ante diferentes tipos de ataque y ante diferentes tipos de arquitecturas. Por ejemplo, la SecML, lo que hace es en Python y evalúa la robustez de los algoritmos, Machine Learning. La de Armory evalúa las defensas contra adversarios, implementa ataques de evasión y envenenamiento, te permite jugar para ver si tu sistema de inteligencia artificial realmente tiene defensa suficiente para este tipo de ataques. La Cleverhunts nos permite construir ataques adversarios y ver o medir cómo de robusto es un modelo de deep learning. Este está muy centrado en modelos de imágenes. Y el Adel Torch también es similar para analizar la robustez adversarial. Luego ya vamos a herramientas más grandes, ¿vale? Más potentes. Que es la Dioptra. La Dioptra es una herramienta construida y liberada por el NIST. Y el objetivo que tiene es tener un banco de pruebas para facilitar la evaluación de seguridad de los algoritmos, ¿vale? Está bien porque tiene un diseño modular y permite jugar mucho con ello y permite tanto modelos como ataques, defensas, etc. Y te permite, antes de sacar cualquier sistema de IA fuera al mercado, analizarlo realmente bien. La Adversarial Robustness Toolbox, no me acuerdo de quién es ahora. Esta es una de las herramientas que está bastante consolidada, y es de las que más tiempo lleva. Y lo bueno que tiene es eso, que te permite lo mismo, evaluar defensas y ante diferentes tipos de amenazas, en este caso todos, los 4. Y puede procesar muchos tipos de datos, muchas tareas de aprendizaje
automático y muchos tipos de procesos. Lleva bastante tiempo en funcionamiento. El Text Attack va dirigido sobre todo a modelos NLP, ¿vale? Modelos NLP sobre todo para tipos de ataques y demás. Y el Counterfeit es otra herramienta, esta es de Microsoft, que te permite también trabajar evaluar la seguridad de los sistemas y crear eso, evaluar los sistemas de aprendizaje automático. ¿Vale? Hay otros que te permiten defensas y pero por ejemplo, Counterfeit sí que está en constante evolución y de una evolución rápida. Y por mi parte ya está. Creo que, bueno, he intentado lo que os he dicho al principio, he intentado hacer una visión global, no dar soluciones, pero sí decir de dónde partimos, debilidades, vulnerabilidades, tipos de ataque y técnicas que utilizan los atacantes, y luego por otro lado indicaciones para los tipos de ataques, mitigación para las técnicas y tácticas y un conjunto de herramientas para poder evaluar nuestros sistemas y para poder evaluar sistemas de defensa que podamos poner. Y por mi parte ya está. No sé más. Gracias, Mario. No sé si se ve mi cámara, creo que no. Perdón. Ahora sí. Muchas gracias, Mario, por tu ponencia. El público se ha ido animando y tenemos algunas preguntas. Te las voy soltando. Primero, ¿hasta qué punto... A ver, ¿hasta qué punto diría que la seguridad activa o continua de los sistemas está basada en la flexibilidad de los mismos para evolucionar a versiones más seguras? ¿Y hasta qué punto la arquitectura de Machine Learning e inteligencia artificial es flexible para llegar a un estándar de seguridad aceptable? Ostras, repíteme la pregunta. ¿Hasta qué punto diría que la seguridad activa o continua de los sistemas está basada en la flexibilidad de los mismos para evolucionar a versiones más seguras? ¿Y hasta qué punto la arquitectura del Machine Learning y IA es flexible para llegar a un estándar de seguridad aceptable? No sé a qué se refiere directamente cuando dice un estándar de seguridad aceptable. Lo que sí que se tenderá, igual que están los sistemas de información, es a generar una matriz de control, de mecanismos de control, ¿vale? Tipo cumplimiento y demás. Luego, claro está que una cosa es el cumplimiento, una cosa son los estándares de control que tú puedas poner y otra cosa luego es la evolución. La inteligencia artificial, los modelos, las arquitecturas y demás son flexibles, son variantes y cada vez son más grandes, son más enormes, porque muchas de las soluciones que están habiendo ahora es combinación de un montón de arquitecturas que han existido, pero habrá un estándar, habrá una normativa, pero aún así, como pasa en los sistemas de IT, el malo va por delante y tú tendrás una normativa y un estándar de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial y cuando lo tengas hecho, al día siguiente ya te ha variado. Te ha variado, quiere decir, ya ha dejado de ser obsoleta porque ha aparecido otro tipo de riesgo, ha aparecido otro tipo de vulnerabilidad, ha aparecido otro tipo de ataque, ha aparecido otro tipo de tecnología que interacciona con la inteligencia artificial que genera una superficie de ataque para poder... Es complicado. El problema de la seguridad es que las normativas son ya de buenas prácticas, pero tienen que ser vivas, o son vivas la mayoría de veces. No sé si he contestado. Sí, tenemos varias, Mario, entonces paso a la siguiente. Una vez que el sistema ha sido atacado, ¿cómo se detecta que un ataque ha infectado tu base de datos? Imagino que esto hace referencia a cuando comentabas... A la primera parte, ¿no? A la primera parte, cuando estamos haciendo uno de envenenamiento, ¿no? Cuando estamos atacando la base de datos de entrenamiento. Tienes que tener un sistema de control, tienes que tener un sistema de monitorización y detección de accesos y demás en tu base de datos. Lo ideal que sería, protégela. Lo ideal que sería, cífrala. ¿Vale? Una vez te ha entrado, lo que puedes hacer, lo que generalmente, para saber si te la han modificado o no, tú coges tu base de datos y haces un hash. Haces un hash que es del estado de la base de datos, del volumen, del tal, no sé cuánto.
Si te ha modificado alguna parte de tu base de datos, ese hash te lo ha modificado. Por tanto, tú puedes ver que esto es típico, ¿eh? Esto es para cuando tú tienes información, cualquier documento, cualquier programa, lo que utilizas es un hash. Haces un programa, tienes un binario y lo que haces es un hash sobre ese programa. Y entonces te da una clave de integridad. Si tú lo tienes previamente, tú generas ese hash y cuando tú lo vas a utilizar, si alguien te ha modificado esa base de datos, ese hash te va a variar y por tanto tú puedes decir que te lo han tocado. Perfecto, muchas gracias. Pero Me hago la siguiente. ¿Tendría sentido pensar en sistemas redundantes, asumiendo los ataques y sus consecuencias como fallos e intentando hacerlos tolerantes a los fallos? ¿O hacer comparación diferencial entre un sistema original guardado y el que tiene fallos para hacer evolucionar el sistema cada vez que es atacado? Dios. No sé si está bien, si se entiende bien la A ver, pregunta. está diciendo si el sistema. Hostia, repíteme la pregunta, es que intento cogerme. ¿Tendría A ver sentido si la llego a pensar en entender. sistemas, ¿Tendría sentido pensar en sistemas redundantes, asumiendo los ataques y sus consecuencias como fallos e intentando hacerlos tolerantes a los fallos? ¿O hacer comparación diferencial entre un sistema original, entre paréntesis guardado, y el que tiene fallos para hacer evolucionar el sistema cada vez que es atacado? Sí, vale. Lo que está diciendo es que si tienes sistemas redundantes, yo no me preocupo, yo lo pongo y si me falla, lo cambio por otro, ¿no? Por uno que esté mejor y la diferencia del ataque, de lo que me ha hecho daño, lo que hago es mejoro el que tengo guardado para sustituir eso. Sí, pero esto es lo que se hace. El problema es el impacto que pueda tener si el sistema está atacado y está en funcionamiento, está operativo. El problema es el impacto que pueda tener sobre qué es lo que está haciendo. Si es un sistema, por ejemplo, imagínate, de diagnóstico de sanitario de un paciente, que pueda verlo y que pueda verlo y que lo habrá, tal como va la tecnología, lo habrá. Si te lo modifica y te da un diagnóstico incorrecto, eso no puede estar tolerante a fallos. Y ahí no puedes permitirte ese fallo. Tienes que protegerlo antes. Y tienes que detectar que antes de que haya un impacto y que realmente pueda tener un impacto en un diagnóstico incorrecto y que puede ser un problema de safety, de seguridad física, tienes que tener un sistema de detección. Lo que él dice de ir a aprender es dejarlo en funcionamiento y en función de cómo me están atacando, ir mejorando la protección. Esto en seguridad es lo que hacemos un poco con los sistemas de honeypots, que tú lo que haces es, si yo tengo una planta industrial, mmm, la protejo, pero luego lo que hago es pongo señuelos o no hago un digital twin, sino que pongo señuelos o hago una red, un honeypot, un honeynet, los pongo a que sea atacado y en función de lo que me están atacando, luego yo aprendo y voy mejorando la seguridad de mi sistema. Se podría hacer eso también, es decir, poner sistemas que son banales de tu sistema de información, lanzarlos o situarlos a nivel por la red, hacerlos atractivos para que sean atacados y de esa manera cuando están siendo atacados tú aprendes del ataque y ese ataque después tú tomas decisiones para proteger tu sistema que está en producción, la seguridad de tu sistema que está en producción. Espero estar respondiendo a las preguntas. Algunos sí también nos comentan gracias por tu respuesta. De hecho, las personas la persona que hace esta pregunta, Juan Luis. También nos llegan algunas felicitaciones, muy útil, muchas gracias. Ahora por tiempo nos quedan podemos hacer dos preguntas más. Mario, te quisiéramos preguntar, a ver, si existen ataques liderados por inteligencia artificial. En tu opinión, ¿podemos estar viviendo una nueva era en la forma en la que se llevaron a cabo los ataques informáticos? Los ataques basados en inteligencia artificial ya hace tiempo que se están haciendo. ¿Por qué? Porque automatiza. Y es muy mala decir la frase, pero es que es lo que dice todo el mundo, democratiza lo malo, ¿no? Pero hay herramientas que sin tener conocimiento absoluto de nada, tú las puedes comprar en la Deep Web o en el mercado oscuro, en el mercado negro, tú las puedes comprar y las puedes poner y sin tener ni idea de ataques ni de ofensivo, tienes la inteligencia artificial dentro que tú pones el objetivo y te lo hace. Te busca y te tal.
Ya he dicho antes, los malware que son inteligentes, son polimórficos, dinámicamente van cambiando en función del comportamiento y demás. Eso complica mucho la detección por parte de los antivirus y demás. Y luego está nuestro famoso, no lo querías sacar, pero ha salido, ¿no? Pero nuestro famoso ChatGPT, ¿no? Que está en boca de todos. Pues desde que ha salido el mercado o el ámbito del phishing, pues ha evolucionado mucho, porque es una herramienta increíblemente potente para la persona que quiere hacer un ataque de phishing, una campaña de phishing, y no tiene que tener mucha idea de nada, pero le va a permitir hacer un montón de cosas. Son herramientas que ayudan y que lo que él dice ya hace tiempo que está pasando. Para que con estas herramientas que están saliendo se potenciará mucho más, pero la inteligencia artificial ya hace tiempo que la están utilizando los adversarios, los hackers, sobre todo los grupos maliciosos organizados. Para ir finalizando, una pregunta final también, ligado puede ser a un tema que puede ser a lo mejor no centrado tanto en detalle hoy, es respecto al personal. Si falta personal o talento que sea común entre los dos dominios, en ciberseguridad e inteligencia artificial, y qué tipo de colaboración debería existir en estos perfiles. Sí, eso te lo explico yo fácilmente. Te lo digo porque perfiles de ciberseguridad e inteligencia artificial generalmente hay muy poquitos. Con experiencia somos poquitos, muy poquitos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces tenía que haber. Es difícil tener experiencia en los dos ámbitos y acumular la suficiente experiencia, que son años, para explotarlo bien. Generalmente lo que tienes que montar son equipos de inteligencia artificial y equipos de ciberseguridad, y tienen que tener una colaboración directa. Esa colaboración directa quiere decir que tienen que hablar igual. Quiere decir que el de inteligencia artificial tiene que tener la mala leche o el pensamiento malo o de la persona de ciberseguridad, y la ciberseguridad tiene que tener el pensamiento o la capacidad matemática y el análisis y de demás que tiene de inteligencia artificial. Tiene que hablar igual. Tiene que tener los dos perfiles, también puede ser, pero tiene que haber estudios, tiene que haber, como se dice ahora, estudios, ámbitos de trabajo comunes, y es complicado. El problema que es que actualmente falta mucho personal en inteligencia artificial, falta muchísimo personal en ciberseguridad, y ya no te quiero decir nada cuando tienes que hacer la fusión de los dos. Bueno, perfecto, con esta reflexión final de perfiles, creo que podemos ir cerrando nuestra masterclass. Mario, agradecerte por tu tiempo, por la ponencia de hoy, muy interesante. Tenemos varios comentarios bastante buenos de la sesión. Comentarles a la audiencia que os llegará una breve encuesta. Por favor, si nos podéis dar respuesta, porque esto nos ayuda a seguir mejorando cada una de las masterclass. La siguiente que tenemos es de temas de IA generativa y NLP, de hecho la dará uno de los socios de CIDAI, que es Entity Data. Y también, bueno, como os comentaba al inicio, recordaros que el 11 de mayo hacemos presentación de pruebas de concepto y también estáis más que invitados a poder participar y seguir estas presentaciones. Sin más, agradecer también al equipo de comunicación de Eurecat, que nos ayuda en toda la logística de estos eventos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, buena tarde. Venga, hasta luego. Nos vemos, Mario. Chao, hasta luego.